Hay personas que nacen para construir imperios y otras que nacen para sobrevivir en ellos. Marcus Thorne era uno de los primeros, un hombre de acero forjado en la ambición y la fortuna, cuya palabra valía más que cualquier contrato. En su mundo, el éxito se medía en ceros, y los humanos eran peones en un tablero de ajedrez gigante. Pero incluso los reyes más poderosos a veces se aburren, y cuando se aburren, se divierten de maneras extrañas. La escena tenía lugar en el imponente salón de la corporación Thorne Holdings. El aire era pesado, impregnado de la fragancia de un poder que era casi palpable. Una docena de ejecutivos con trajes impecables esperaban en silencio, con los rostros tensos y ansiosos. Sabían que algo grande estaba a punto de suceder. Una de las ocurrencias de Thorne. El magnate estaba de pie, de espaldas a ellos, mirando el horizonte a través de una enorme ventana que abarcaba toda la pared, contemplando un océano de cemento y rascacielos que él mismo había ayudado a moldear. Se giró lentamente y sus ojos fríos recorrieron a cada uno de sus empleados. No había piedad en su mirada, solo un cálculo despiadado. Su voz grave y cortante llenó el silencio. He estado pensando, ¿qué valor tiene realmente un hombre? No me refiero a su salario ni a su título. Me refiero a lo que está dispuesto a hacer cuando todo está en juego, a lo que es capaz de sacrificar por la oportunidad de cambiar su destino. Dijo: he decidido hacer un experimento, un pequeño juego. Aquel de ustedes que logre completar una tarea que les voy a encomendar, se llevará mi fortuna. No una parte, no una oficina mejor. Todo, mi imperio, mis propiedades, mis cuentas, todo. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. ¿Un juego? ¿Su fortuna? ¿Era una broma cruel? ¿Una trampa? Nadie se atrevía a decir una palabra, solo se miraban entre sí, intentando descifrar el misterio de las palabras de Thorne. La tarea es simple, continuó Thorne. Deben sobrevivir en las calles de esta ciudad por una semana, sin dinero, sin teléfonos, sin tarjetas. Y no solo eso, deben transformar 10 centavos en $1000. Legalmente, por supuesto. ¿Alguno de ustedes, mis valiosos ejecutivos, está dispuesto a aceptar el desafío? El silencio fue la única respuesta. La oferta era demasiado absurda, demasiado humillante. Sabían que era imposible. 10 centavos en $1000 en una semana, en las calles, sin recursos. Era un suicidio profesional, una condena al ridículo. Uno por uno bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada del magnate. No eran hombres de la calle, eran hombres de oficina, de números y de poder. El desafío era un insulto a todo lo que eran. Mientras los hombres poderosos se acobardaban, una historia diferente se desarrollaba a pocos kilómetros de ahí. Ella, una inmigrante ilegal que trabajaba de forma informal, acababa de ser despedida de su trabajo en una lavandería. Su jefe le había dicho que había alguien más dispuesto a trabajar por menos, y sus ojos se habían llenado de lágrimas de rabia y frustración. Ella no tenía lujos ni dinero, tenía un solo objetivo: enviar dinero a su familia que había dejado en un país lejano, y la esperanza de un futuro mejor. Esa esperanza era su única moneda. El desafío de Marcus Thorne era una fantasía para esos hombres. Para ella, era la realidad de cada día, la lucha por sobrevivir, la necesidad de transformar lo que tenía en algo más, de 10 centavos en $10, de $10 en 20. La vida de ella era una constante negociación con la adversidad. La única diferencia es que ella no tenía nada que perder, y el mundo de Thorne, el mundo que la excluía, era su tablero de ajedrez, y en ese tablero, una pieza inesperada estaba a punto de moverse, una pieza que no seguía las reglas, que no conocía el miedo al fracaso. Thorne se rindió ante la cobardía de sus ejecutivos y miró por la ventana con desilusión. «Parece que nadie es digno de mi legado», murmuró. Justo en ese instante, una mujer de apariencia humilde y ojos decididos esperaba en la sala de espera por su entrevista para la vacante de limpieza. El asistente de Thorne, un joven nervioso, se acercó a su jefe. «Señor Thorne, lo siento, la nueva limpiadora ha llegado», susurró.
Thorne giró su cabeza y vio a ella. No sabía quién era, ni su historia. Solo vio a una mujer de pie, firme, a pesar de sus ropas humildes. Algo en su mirada llamó su atención, una chispa que los demás no tenían, una audacidad que no había visto en años, una audacidad que no se inclinaba ante el poder o la riqueza. «Espera, tú», dijo señalándola. «¿Estás aquí por la vacante de limpieza?» Ella asintió. «Te propongo un trato. Acepta este desafío. Convierte 10 centavos en $1000 y te doy mi fortuna». La cámara se aproxima al rostro de ella. La escena termina con sus ojos llenos de mezcla, de choque, duda y determinación. Si ya estás intrigado con lo que viene a continuación, no pierdas tiempo. Deja tu me gusta en este video y suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de esta historia y otras narrativas que te emocionarán. Tu ayuda es fundamental para que esta historia llegue a más personas. La propuesta de Marcus Thorne se clavó en la sala como un rayo. Ella, la mujer que estaba ahí para una simple entrevista de limpieza, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Él le había ofrecido su fortuna? La palabra rebotaba en su mente, absurda, irreal, una fortuna. Para ella, esa palabra era sinónimo de las historias de hadas que le contaba su abuela. Era el sueño imposible, el horizonte que se movía cada vez que creía acercarse a él. Su corazón latía con una fuerza brutal, una mezcla de miedo y una excitación que nunca antes había sentido. El magnate, con su traje impecable y su mirada de águila, la observaba. Ella notó la impaciencia y, detrás de ella, el desprecio de los ejecutivos que la veían como una intrusa, una pieza de un juego que no le correspondía jugar. Pero para ellos, la fortuna era un añadido a sus vidas ya llenas de privilegios. Para ella, era la libertad. Era el fin de las noches en vela, el fin del miedo a la deportación, el fin de la angustia de no saber si su próximo trabajo sería su último. Era la oportunidad de abrazar a su madre sin tener que colgar el teléfono. Era la esperanza hecha realidad. En un instante su mente retrocedió en el tiempo. Recordó la mano de su padre despidiéndose, la promesa que le había hecho de regresar con el futuro en las manos. Recordó las horas interminables de trabajo, las humillaciones, las puertas que se cerraban en su cara. Recordó el dolor en la voz de su hermana pequeña preguntándole por qué se había ido tan lejos. Cada uno de esos recuerdos, cada lágrima derramada en secreto, cada sacrificio se manifestó en su mirada. Esa mirada que no había podido sostener el jefe de la lavandería cuando la despidió. Esa mirada llena de la resiliencia de quien no tiene nada y lo arriesga todo por una oportunidad. Ella respiró hondo, ignorando el miedo. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Que perdiera? Ya estaba en las calles. Su vida ya era una prueba de supervivencia. El desafío del magnate no era un juego, era su realidad. Los ejecutivos de Thorne se habían acobardado porque tenían mucho que perder, su estatus, su reputación, su vida perfecta. Ella no tenía nada de eso. Su fortuna no eran millones, eran sus 10 centavos, su ingenio, su fuerza y el tiempo de su familia. No era un juego para ella, era la única manera de ganar. No le estaba pidiendo permiso, le estaba ofreciendo una salida. Su mirada se elevó y se encontró directamente con la de Marcus Thorne. Ya no era la mirada de una humilde inmigrante ilegal, era la mirada de un guerrero que aceptaba una batalla épica. En sus ojos, el magnate no vio a una limpiadora, sino a una adversaria digna, a un espíritu que él creía extinto en el mundo moderno. Ella dio un paso adelante, y en ese momento el mundo entero pareció detenerse. «Acepto el desafío», dijo ella con una voz firme y clara que resonó en el silencio de la sala. No había temblor en su voz, ni rastro de duda. Había una convicción de hierro. Había aceptado el reto no por la fortuna, sino para probarse a sí misma, para honrar a su familia y para mostrarle a ese hombre y a todo su mundo que no importara de dónde vinieras. Lo único que importaba era de qué estabas hecho. El rostro de Thorne se contorsionó en una mezcla de sorpresa,
respeto y un interés que no había sentido en años. La mujer que había llegado para limpiar sus oficinas ahora estaba lista para reclamar su imperio. La batalla había comenzado. Con la voz aún resonando en sus oídos, Ella sintió la suave, fría y pesada moneda de 10 centavos en la palma de su mano. Era una burla, una pieza de metal insignificante, un objeto sin valor para la mayoría, pero que para ella representaba la semilla de una fortuna. El asistente de Marcus Thorne, un hombre que parecía vivir con el pánico perpetuo de no ser lo suficientemente bueno, le había entregado la moneda con una mezcla de lástima y desdén, como si le diera la limosna final antes de una inevitable derrota. «Buena suerte, señorita», había dicho con una sonrisa condescendiente. Ella no respondió, solo sostuvo la moneda con una fuerza que él no podía entender, una fuerza que no venía de los músculos, sino del alma. Lo que ni el asistente ni el propio Thorne podían ver era que aquella moneda no era el inicio de su viaje, sino una continuación. Ella no había llegado a ese despacho por casualidad, había llegado arrastrando una vida entera de lucha, de desafíos tan absurdos como el que acababa de aceptar. Su verdadera fortuna no estaba en un banco, sino en su historia. El secreto que el mundo de Thorne nunca vería era que su vida había sido una maestría en supervivencia. Su viaje había comenzado en una pequeña aldea en las montañas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, pero donde los sueños de un futuro mejor no tenían freno. Dejó atrás el rostro de su madre, las lágrimas de su hermana y la promesa de su padre: «Seremos una familia otra vez, hija mía, cuando puedas enviarnos una mano amiga». Su viaje fue largo y peligroso, una odisea que la había llevado por caminos de tierra, autobuses destartalados y la amarga soledad de la frontera. Aprendió a dormir con un solo ojo, a confiar en su instinto y a transformar el hambre en una motivación inquebrantable. En la gran ciudad, la vida no se hizo más fácil. El miedo se convirtió en su sombra constante. El miedo a un golpe en la puerta, el miedo a una redada, el miedo a un resfriado que no podía permitirse. Trabajó en cocinas, lavanderías y limpiando casas, siempre con la cabeza gacha, con la esperanza de no llamar la atención. Cada trabajo era una lección. Aprendió a calcular cada centavo, a exprimir el valor de cada compra, a hacer que el agua, el pan y el arroz duraran una semana entera. Su billetera, casi siempre vacía, escondía la única riqueza que le importaba: un viejo billete de lotería sin valor que su abuela le había regalado, una foto de su familia con las esquinas desgastadas y el recuerdo de una frase que su madre siempre le decía: «La dignidad no es un lujo, es la arma más poderosa de un pobre». Y ella había usado esa arma con destreza. Había ayudado a una anciana a cargar sus compras y a cambio había recibido una comida cálida y un consejo. Había arreglado un grifo goteando en un restaurante a cambio de un plato de sopa y había limpiado el auto de un hombre de negocios a cambio de un billete de autobús. Su fortaleza no residía en su fuerza física, sino en su capacidad para ver valor en lo que los demás desechaban, en su habilidad para crear oportunidades de la nada. Los ejecutivos de Thorne solo sabían cómo operar en un mundo de contratos y números. Ella, en cambio, operaba en un mundo de favores, de ingenio, de pequeños milagros cotidianos. Su vida había sido, sin saberlo, un entrenamiento intensivo para el desafío de Thorne. Sintió la brisa de la tarde en su rostro. La ciudad, con sus luces parpadeantes y su prisa constante, ya no le parecía un monstruo, era un rompecabezas. Y ella tenía en su mano no una moneda, sino la primera pieza. Miró la moneda, girándola entre sus dedos. Su primer paso no sería un gran gesto, sino un pequeño acto de fe en su propia experiencia. No tenía que cambiar el mundo de Thorne, solo tenía que mostrarle que su mundo era más fuerte, más real.
Y con esa certeza, se dirigió a una lavandería automática donde los bolsillos de la ropa de los ricos a menudo escondían sorpresas, no para robar, sino para negociar, porque su verdadero secreto, su fortuna, no era el dinero, sino el conocimiento de que la vida misma es el desafío más grande, y ella ya había pasado la prueba. Ella sostenía la moneda de 10 centavos como si fuera un tesoro. Había caminado hasta una lavandería pública, un lugar donde el dinero siempre se escapa de los bolsillos olvidados. Siguiendo un instinto perfeccionado por años de necesidad, buscó en las máquinas de cambio y en los rincones más oscuros. Su esfuerzo fue recompensado con una sola moneda, la que el asistente de Thorne le había dado, pero encontró más, algunos centavos que los demás habían perdido. Con una mezcla de orgullo y alivio, se dio cuenta de que ya tenía un activo para empezar. Pero la calle, como el propio Thorne, no era predecible. La primera lección de La prueba imposible no fue cómo ganar dinero, sino cómo sobrevivir cuando el mismo aire que respiras se convierte en un obstáculo. Un camión de limpieza pública pasó, rociando la acera y las tiendas con un potente chorro de agua. El olor a ozono y productos químicos llenó el aire, un olor a limpieza forzada que parecía burlarse de su situación. Mientras intentaba esquivar la corriente, resbaló y cayó, y la moneda, la única que tenía en la mano, se deslizó por una rejilla de alcantarilla. El corazón le dio un vuelco. No era solo la pérdida del dinero, era la ironía, la crueldad del destino que le arrebataba su único recurso. Por un momento sintió el pánico. El desafío de Thorne no era sobre el dinero, era sobre la voluntad. Y esa prueba acababa de empezar. No podía comprar comida, no podía comprar agua. La ciudad, con todos sus lujos, se había vuelto un desierto para ella. Pero ella no era una ejecutiva de traje, no se quedó paralizada. Su vida le había enseñado a ver la adversidad no como un muro, sino como una ventana. Se levantó, sacudió el polvo de su ropa y miró a su alrededor. Vio un mercado al aire libre, un mar de gente, olores y colores. Su estómago rugió, pero sabía que la comida no era una opción. Tenía que ganar su próxima moneda, y para eso necesitaba una idea. Un viejo vendedor de frutas, con la cara curtida por el sol y la fatiga de años de trabajo, luchaba por mantener un montón de cajas de manzanas en orden. Una tarea imposible que lo tenía al borde de la exasperación. Ella se acercó al puesto y, sin dudarlo, comenzó a organizar las cajas. El hombre, sorprendido, la miró con desconfianza. «No tengo dinero para pagarle», le espetó con voz ronca. Ella sonrió, un gesto que venía del corazón. «No quiero dinero», dijo. «Solo quiero la oportunidad de ganarme una moneda». El hombre, intrigado, la dejó seguir. Su pasado como limpiadora de casas, donde el desorden era su enemigo y la eficiencia su mejor amiga, le dio una ventaja inesperada. En cuestión de minutos, el puesto desordenado se transformó en una exhibición perfecta, con las manzanas más grandes en la parte superior y las cajas apiladas de forma segura. El vendedor observó con asombro cómo su negocio se volvía más atractivo a la vista. Como recompensa, le ofreció una manzana. Ella la aceptó con gratitud. «Gracias, señor», le dijo, «pero si me lo permite, tengo una idea». Ella tomó la manzana y con su ingenio la dividió en gajos pequeños, se paró en la acera, lejos del puesto, y le ofreció un gajo a cada transeúnte con un gesto amable. «Una prueba gratuita», decía, «del sabor más dulce del mercado». La gente se detenía, curiosa. El sabor era increíble. Pronto los curiosos se dirigieron al puesto del vendedor, y en una hora las ventas del hombre se habían triplicado. Él, agradecido, le dio $1. Para ella, ese $1 era más valioso que todos los millones de Thorne. No era solo un billete, era la prueba de que su ingenio valía más que cualquier capital. Mientras tanto, en su oficina de lujo, Marcus Thorne miraba los informes en su pantalla, en los que se mostraba la ubicación de ella y sus movimientos. El asistente, nervioso, informó de la situación. «Señor, perdió la moneda, la arrojé a la alcantarilla para forzarla a mostrar iniciativa», dijo con una sonrisa. Thorne lo miró fríamente.
¿Y qué hizo?, preguntó. El asistente se encogió de hombros. Trabajó por una manzana y luego convirtió esa manzana en $1. Parece que la subestimó, señor. Thorne sonrió, una sonrisa gélida y satisfecha. La prueba que había diseñado no era imposible para ella, era una prueba de su propio prejuicio. Ella no estaba buscando dinero, estaba buscando valor. Pero la prueba estaba lejos de terminar. Thorne se inclinó sobre el mapa de la ciudad en su pantalla. No está buscando el camino fácil, sino el más honesto, murmuró para sí mismo. Veamos si su integridad es tan fuerte como su ingenio. Y con el simple clic de un botón, envió un nuevo desafío a la vida de ella. La ciudad, que ahora parecía una pizarra en blanco, se oscureció. Un nuevo obstáculo, más grande y más insidioso que el primero, estaba a punto de ser puesto en su camino. Un obstáculo que no solo amenazaba su progreso, sino que también ponía a prueba la esencia misma de su carácter. La noche había caído sobre la ciudad, transformando sus rascacielos en gigantes de cristal y luz. En el pináculo de uno de ellos, en su oficina de cristal y acero, Marcus Stern estaba solo. Una pantalla de computadora mostraba un punto de luz en movimiento por las calles, un punto de luz que representaba a ella. La había puesto a prueba y el resultado de su primer desafío había sido sorprendente. Mientras los ejecutivos se acobardaron ante la idea de la calle, ella había prosperado, no con la avaricia de un mercader, sino con la astucia de un sobreviviente. El $1 que ella había ganado era un triunfo para su espíritu, y Thorne lo sabía. Cerró los ojos por un momento y la imagen de esa moneda se desvaneció, reemplazada por otra, mucho más vieja y desgastada. Una moneda de la suerte que su padre le había dado hace décadas. El mundo de Marcus no siempre había estado lleno de lujos. Había una vez, hace mucho tiempo, cuando no había carros con chofer ni cenas en restaurantes de 5 estrellas. Había una vez un niño, llamado Mark, que crecía en las calles de una ciudad diferente con zapatos rotos y un abrigo que le quedaba grande. Su padre, un humilde carpintero, no tenía dinero para comprarle juguetes. En su lugar, le dio una lección. La única riqueza que vale la pena tener, hijo mío, no se puede comprar. Se llama ingenio. Con él, un pedazo de madera se convierte en una silla. Con él, un centavo se convierte en 10. Y con él, la nada se convierte en un futuro. Esa era la fortuna que su padre le había legado. Mark aprendió rápido. En el colegio no tenía los libros más nuevos, pero leía los viejos en la biblioteca. No tenía un plato de comida caliente, pero compartía lo que tenía con sus amigos. Ayudó a una anciana a cruzar la calle y ella le ofreció un trabajo, limpiar su jardín por un par de $. Ese fue su primer trabajo, y a partir de ahí, su vida se convirtió en un ascenso imparable, un viaje impulsado por el recuerdo de las palabras de su padre. Trabajó duro, hizo los sacrificios más duros y subió, peldaño a peldaño, hasta que Mark se convirtió en Marcus Stern, un hombre que infundía respeto y temor en las salas de juntas de todo el mundo. Pero con el tiempo la riqueza se volvió una jaula de oro. Sus amigos de la infancia ya no existían en su mundo. Su padre ya no estaba para recordarle sus palabras. La ambición había devorado la calidez y el ingenio se había convertido en simple cálculo de ganancias y pérdidas. Estaba rodeado de cis, de personas que solo veían los números. Había perdido la chispa, el fuego que una vez lo había impulsado. Los ejecutivos que lo rodeaban no habían conocido la lucha, nunca habían tenido que convertir 10 centavos en una comida. Habían nacido en la cima, y su miedo a caer era la única cosa que los motivaba. No tenían el hambre que forja a los héroes. Y luego conoció a ella. Esa tarde, en el momento en que sus ojos se encontraron, él vio un destello de su propia alma, una fuerza que él creía extinta. La misma determinación que su padre le había enseñado. Su desafío no era un simple juego, era una desesperada búsqueda, un intento de encontrar a alguien digno de su imperio, a alguien que le recordara el valor de su propia lucha. Quería una prueba, no de ambición, sino de alma.
La moneda que le dio no era un insulto, era un espejo de su propio pasado. Thorne se acercó a su escritorio y presionó un botón en su pantalla. La ubicación de ella parpadeó en un barrio lleno de tiendas de antigüedades y casas de empeño. Sabía lo que se necesitaba para sobrevivir en la calle, y sabía que $1 se podía convertir en 10 de muchas maneras, la mayoría deshonestas. La próxima prueba no sería de ingenio, sino de integridad. Quería ver si ella se mantendría firme ante la tentación. Con una sonrisa gélida, envió un mensaje a uno de sus asociados. «Pon a prueba su honestidad», ordenó. Un paquete cuidadosamente preparado fue dejado en el camino de ella. Contenía algo que podría poner a prueba el alma misma de la joven, algo que la obligaría a elegir entre su necesidad y su moral. La fortuna de Thorne no se ganaría solo con ingenio, sino con un corazón de oro. La noche se extendía sobre la ciudad, una manta oscura salpicada de luces de neón que parpadeaban como ojos cansados. Ella caminaba, la energía de su victoria con el vendedor de frutas ya disipada, reemplazada por un hambre y una fatiga que le pesaban en los huesos. El $1 que había ganado era un trofeo, pero no era suficiente para comprar un futuro. Buscó refugio bajo el toldo de una tienda de antigüedades, un lugar donde el tiempo parecía haber dejado su huella en cada objeto. Fue allí donde lo vio. Justo en la acera, al lado de un bote de basura, había una billetera de cuero gruesa, cerrada y aparentemente abandonada. El corazón le dio un vuelco. La recogió. Estaba pesada, llena de billetes de $100, tarjetas de crédito e identificaciones. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era la respuesta a todas sus oraciones, el atajo a su objetivo. Con ese dinero podría alcanzar la meta de los $1,000 en un instante. Podría enviar dinero a su familia, pagar una deuda y encontrar un lugar para dormir esa noche. La voz de la tentación susurró en su oído, un canto de sirena que prometía un fin a su sufrimiento. Nadie lo sabría. Era un paquete de billetes sin rostro, un regalo anónimo del destino. Podría simplemente desaparecer con él y su vida cambiaría para siempre. Pero la imagen de la billetera se desvaneció, reemplazada por el recuerdo nítido de un día de su infancia. Su madre, con las manos llenas de harina, la había regañado por tomar sin permiso un dulce de la cocina. «No se trata de un dulce, hija mía», le había dicho con voz firme pero gentil. «Se trata de tu corazón. Si tomas algo que no es tuyo, le pones una mancha a tu alma, y un alma manchada es la carga más pesada de todas. Un alma limpia es el único tesoro que puedes llevar contigo a todas partes». Esa lección, grabada a fuego en su mente, era la verdadera moneda de su familia, la que habían llevado consigo de generación en generación. Era la brújula que la había guiado a través de las noches más oscuras. La mano de ella tembló, pero la billetera se mantuvo firme en su agarre. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba de Thorne, ni del desafío. Se trataba de honrar a su madre, a su padre y a su propia historia. La dirección en la licencia de conducir era de un barrio de la zona alta de la ciudad. Estaba lejos, pero la noche aún era joven y su determinación era inquebrantable. Con cada paso, sentía que se liberaba de una carga invisible. El dinero era un peso, pero su honestidad era su ligereza. Buscó en la billetera y encontró una tarjeta de negocios de un hombre de negocios llamado Señor Harris. Lo que no sabía era que el Señor Harris era un viejo amigo de Marcus Thorne, un hombre que él había elegido a propósito para esta prueba. Ella caminó durante horas, atravesando avenidas iluminadas y barrios oscuros. Cuando llegó a la dirección, era una mansión imponente. Una mujer de mediana edad, con el rostro preocupado, abrió la puerta. Ella extendió la billetera. «Creo que esto le pertenece a su esposo», dijo con voz baja. La mujer, estupefacta, abrió la billetera y vio todo el dinero y las tarjetas intactas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas.
Dios mío, susurró. Estaba tan preocupada. Mi esposo me habría matado. La mujer se apartó y un hombre de edad avanzada, el señor Harris, apareció en la puerta. Sus ojos se fijaron en ella. ¿Por qué no se lo quedó?, preguntó Harris, su voz una mezcla de incredulidad y asombro. Podría haberle cambiado la vida. La mayoría lo habría hecho. Ella sonrió y una paz profunda se reflejó en su rostro. No, señor, respondió. Esto ya me cambió la vida que mi madre me enseñó a vivir. El hombre la miró fijamente. En ese momento, no vio a una inmigrante ilegal, sino a la persona más rica que había conocido. El señor Harris le dio un cheque, no como una limosna, sino como un reconocimiento a su increíble honestidad. Ella se sintió agradecida, pero lo que realmente le importaba era la tranquilidad de su conciencia. En su oficina, Marcus Thorne observaba. El informe de su asistente no tenía nada sobre ella pidiendo limosna o tratando de engañar a alguien. En cambio, mostraba una imagen de la joven entregando la billetera al señor Harris. Su rostro, por primera vez en años, mostró una emoción genuina, algo que no era cálculo ni desdén, era respeto. Y algo más, algo que se parecía a una esperanza. La prueba de oro, la que iba más allá del dinero, había sido superada, y él, el magnate, el hombre de acero, había sido testigo de un corazón que era más fuerte que su propia fortuna. Él ahora sabía que ella era la única persona en el mundo que podía ganar su juego. Pero el juego aún no había terminado. Ahora, la verdadera batalla estaba por comenzar. Con el cheque de la señora Harris en la mano, ella sintió una mezcla de gratitud y una nueva clase de obstáculo. Era un cheque de $500, un monto que la acercaba significativamente a su meta, pero era un pedazo de papel inútil sin una cuenta bancaria, una identificación y un nombre registrado. La mayoría de las personas lo habrían visto como un muro infranqueable, pero ella lo vio como el siguiente escalón. Sabía que un banco tradicional la rechazaría de inmediato, una verdad amarga de su situación legal. Así que, en lugar de ir a un lugar de números, se dirigió a un lugar de personas. Se adentró en un barrio comercial menos transitado, un lugar donde los negocios se basaban en la confianza y las conexiones, no en la burocracia. Después de un tiempo, su mirada se detuvo en una casa de empeños. El lugar era un laberinto de objetos polvorientos y olvidados, desde joyas antiguas hasta instrumentos musicales. El dueño, un hombre mayor y de aspecto cansado, se afanaba en buscar algo en un desorden de cajas. Ella entró con cautela y se acercó a él. «Señor, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó con amabilidad. El hombre levantó la vista, desconfiado. «Estoy buscando un viejo reloj de bolsillo que necesito para un cliente. Está en alguna parte, pero este lugar es un caos». Ella miró el cheque en su mano y luego miró el caos a su alrededor. Se le ocurrió una idea, una que combinaba su necesidad con su habilidad, una que no era un truco, sino una transacción basada en la confianza mutua. «Le propongo un trato», dijo ella. «Usted me cambia este cheque por la mitad de su valor y a cambio yo le ayudo a organizar este lugar. Si encuentro el reloj, lo haré sin costo, pero si no lo encuentro, aún así obtendrá el beneficio de un lugar ordenado». El hombre la miró fijamente, con los ojos llenos de incredulidad y curiosidad. ¿Quién le ofrecía un trato así? Era un trato de locos, una locura que solo alguien con nada que perder y todo que ganar podría ofrecer. ¿Aceptó? Ella se puso a trabajar de inmediato con una concentración tan intensa que parecía estar en su propio mundo. No solo organizó las cajas y los objetos, sino que también limpió, desempolvó y puso orden en un lugar que no había visto la luz en años. Su experiencia como limpiadora de casas, su ojo para los detalles y su incansable ética de trabajo, que Marcus Thorne no podía ver en una pantalla, se manifestaron en cada movimiento. Horas después, el lugar era irreconocible.
Las vitrinas brillaban, los estantes estaban ordenados y había un aire de dignidad en la tienda que antes no existía. Y ahí, en una caja polvorienta que había estado escondida bajo un montón de objetos rotos, ella encontró el reloj de bolsillo. El dueño lo miró con asombro. «Llevaba meses buscándolo», exclamó, con una emoción genuina en su voz. Él le dio los $250 prometidos, pero luego le ofreció algo más, un pequeño reloj de pulsera que había restaurado. «Es un regalo», le dijo, «para la persona más honesta que he conocido en años». Pero ella no se lo llevó. «Gracias, señor», le dijo con una sonrisa. «Pero con este dinero tengo una idea. Voy a usarlo para ayudar a más personas. El favor que me hizo, voy a devolvérselo a la comunidad». El hombre la miró por última vez y algo en él cambió para siempre. Ella había entrado buscando una transacción y había salido haciendo una inversión en bondad. Mientras tanto, en su oficina, Marcus Thorne observaba el seguimiento de ella. El punto de luz en el mapa se había detenido en el barrio comercial. Justo entonces, su teléfono sonó. Era el dueño de la casa de empeños, un hombre que él conocía desde hacía años y que le solía comprar piezas raras para su colección personal. «Marcus», le dijo, «tienes que escuchar esto. Una mujer vino a mi tienda, cambió un cheque, pero la forma en que lo que hizo por mí, nunca he visto una ética de trabajo y un corazón como el de ella». El hombre le relató la historia. El reloj de bolsillo, la limpieza de la tienda y el rechazo de ella a su regalo. Thorne escuchó, y una emoción que no había sentido desde la infancia lo invadió. No era el informe de su asistente, era un testimonio. Ella no era una simple concursante en su juego, ella era una fuerza de la naturaleza. Ella había superado sus expectativas, no con trucos, sino con un ingenio y compasión que él había perdido hacía mucho tiempo. El juego, para él, ya no se trataba de probarla, se trataba de honrarla. Thorne se levantó de su asiento, caminó hacia la ventana de su oficina y observó la ciudad no como su tablero de ajedrez, sino como un lugar lleno de posibilidades. Se dio cuenta de que su fortuna no era el premio para ella, era su herramienta, y él la iba a entregársela para que ella la usara para construir su propio futuro. Con un solo gesto, se puso en pie y el juego que había comenzado como una burla se convirtió en una alianza. Salió del mercado con la mente llena de nuevas ideas. El dinero que poseía, ahora más que un simple medio de intercambio, era la prueba de que la amabilidad y la resiliencia eran las monedas más valiosas. Estaba en medio de un barrio tranquilo, planeando su próximo paso, cuando una limusina negra se acercó lentamente y se detuvo junto a ella. El corazón de ella se aceleró. Por un instante el miedo a su situación de inmigrante ilegal regresó, una sombra que la atormentaba. La ventanilla tintada bajó, revelando el rostro serio e imperturbable del asistente de Marcus Thorne. «Señorita ella, ¿en serio?», preguntó el asistente con una voz que no denotaba superioridad, sino casi respeto reverente. «El señor Thorne desea verla. Ahora». La falta de detalles y el tono urgente no eran amenazantes, eran una imitación a una audiencia con un rey. Ella, que había desafiado el hambre, el frío y la humillación, sintió una nueva oleada de coraje. Había superado la mayor prueba de todas, la de su propia moralidad. ¿Qué podría hacerle Marcus Thorne ahora? Se hundió en el asiento de cuero y la limusina arrancó, llevándola de vuelta al mundo que había dejado atrás, pero esta vez como una conquistadora, no como una visitante indeseada. Al llegar a la imponente torre de Thorne Holdings, la sensación de desarraigo en ella era palpable. El lujo y la grandeza del lugar la abrumaban, pero se mantuvo firme, con la dignidad que le había inculcado su madre. El asistente la condujo hasta la imponente puerta de la oficina del magnate. Cuando entró, Marcus Thorne estaba de espaldas a la ventana, contemplando la ciudad. Pero esta vez la ciudad se sentía diferente. No era un juego, era su hogar, era el mundo de ella.
Se volvió hacia ella, no con expresión de desafío, sino con profunda tristeza y reverencia. «No voy a felicitarla, señorita ella», dijo en voz baja. Lo habría felicitado si hubiera hecho lo que todos esperaban, fracasar. Pero no lo hizo, y me dio una lección sobre el valor que el dinero no puede comprar. El desconcierto en el rostro de ella era evidente. Tomó un sobre de su escritorio y sacó una fotografía vieja y descolorida. Era una foto en blanco y negro de dos jóvenes, un niño con la cabeza alta y zapatos remendados, con los ojos de Marcus Thorne, y una niña con una sonrisa radiante y un vestido sencillo, sosteniéndole la mano. Se la tendió a ella. «Este soy yo», dijo Marcus, señalando al niño, «desde hace mucho tiempo. Y esta es la pequeña Esmeralda, la hija del carpintero que vivía al lado. Siempre compartía sus dulces conmigo cuando mi padre no tenía trabajo. Tu padre me dio la primera lección de honestidad cuando me pilló por haber mentido por un pedazo de pan que me había dado». El rostro de ella palideció. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la fotografía. El parecido era innegable. La mujer de la foto no era otra persona, era su madre. El niño de la foto no era solo un desconocido, era su amigo de infancia. «Mi padre», susurró ella, «mi padre era carpintero y siempre me contaba la historia de su padre y de un amigo de infancia llamado Marcos, quien le enseñó a leer y a soñar con el futuro. Ese amigo eras tú». El silencio en la habitación se convirtió en un vínculo entre ellos. La verdad había salido a la luz. Su destino, que parecía tan lejano, estaba unido por una historia de amistad, caridad y sueños de infancia. El desafío no había sido una distracción cruel para el magnate. Había sido una búsqueda desesperada del alma que había perdido, una prueba para ver si la misma nobleza de espíritu que conoció en su juventud aún existía en el mundo, y la única persona que podía superar la prueba era la hija de la mujer que le enseñó a ser un ser humano. Thorne se acercó a ella y le ofreció la fotografía. «Perdí el rumbo. Estoy obsesionado con el dinero, con el poder. Olvidé que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las personas, en la honestidad, en el corazón». Tomó un contrato de su escritorio y se lo ofreció. «Señorita, ella, su fortuna es suya. No es un premio, es como una herramienta. Es su riqueza para que la use como me enseñó mi padre. Use su fortuna para ayudar a los demás, para construir escuelas y para dar trabajo a gente como nosotros». Ella no pudo contener las lágrimas. Toda una vida de lucha, sacrificio y dolor se convirtió en un propósito. Ya no estaba sola. Era la encarnación de la esperanza que Marcus Thorne había buscado toda su vida. En el imponente silencio del despacho de Marcus Thorne, la verdad había echado raíces profundas y había florecido en el corazón de ambos. Ella miraba la fotografía de su madre y Marcus de niños, y en ese pedazo de papel descolorido vio el reflejo de su propia historia. Vio cómo la semilla de bondad que su madre había sembrado en la infancia de un niño pobre había crecido para convertirse en un imperio, y cómo ese mismo imperio había buscado desesperadamente a una digna heredera de esa misma bondad. Las lágrimas que ella derramó no eran de tristeza, sino de un profundo entendimiento. Comprendió que el desafío no había sido una prueba para ella, sino para él. Marcus Thorne, por primera vez en décadas, se sintió vulnerable. «Ella», dijo con una voz que carecía de su habitual tono de mando, «durante toda mi vida creí que el poder y el dinero eran las únicas cosas que importaban. Pero cuando me rodeaba de personas que solo pensaban en sí mismas, me di cuenta de que mi fortuna era un desierto. La busqué a usted, a la honestidad de mi infancia, la resiliencia de mi padre, y la encontré. Y la encontré en una persona que lo ha perdido todo y aún así tiene más riqueza en el corazón que cualquiera de los hombres de traje que trabajan para mí». Se acercó a su mesa y deslizó un documento hacia ella. No era un cheque, ni una transferencia bancaria. Era un contrato de asociación. «Esta es mi oferta», dijo. «Quiero que se convierta en mi socia. Quiero que use esta fortuna no para usted sola, sino para la gente.
Quiero que construya una fundación que ayude a personas como mi padre y como su madre. Quiero que use su ingenio para hacer el bien, no solo para sobrevivir. No le estoy dando mi dinero, le estoy dando un propósito. Le estoy devolviendo la esperanza que creía perdida. El documento era una oferta de participación del 50% de su imperio. El imperio de Marcus Thorne, el que le había costado una vida de sacrificios y ambición, se estaba convirtiendo en un legado para 2 personas. Ella miró el contrato, sintiendo el peso de la decisión en su alma. No era el dinero lo que la movía, sino la oportunidad de honrar a su familia y a todos los que habían luchado a su lado. Con una calma que sorprendió a Thorne, ella tomó el bolígrafo y firmó. Sus ojos se encontraron con los de él, y en esa mirada se formó una alianza, un pacto que iba más allá del dinero y del poder. Era un pacto de un futuro que unía 2 almas solitarias en una búsqueda común. Ella ya no era la inmigrante ilegal, era la dueña de su propio destino y la arquitecta del futuro de otros. Horas después, en la sala de juntas de Thorne Holdings, la atmósfera era tensa. Los ejecutivos del primer capítulo, los mismos que se habían negado a aceptar el desafío, esperaban impacientes. Marcus Thorne entró en la sala, con una expresión inusual en su rostro, una mezcla de satisfacción y orgullo. Se paró en la cabecera de la mesa y miró a los hombres que le habían defraudado. «Caballeros», dijo Thorne, con una voz que ya no carecía de su habitual tono de mando. «El desafío que les propuse ha sido completado. 10 céntimos se han convertido en una fortuna. No por el ingenio de la calle, sino por el ingenio del corazón. No por la ambición, sino por la integridad». Los hombres se miraron entre sí, sin entender. El desafío lo ganó una persona que no conocía la derrota, que no entendía la avaricia y que solo buscaba una oportunidad para su familia. Thorne se giró hacia la puerta y les presentó a su nueva socia. La puerta se abrió y ella entró. Llevaba el mismo vestido sencillo, la misma dignidad en su rostro. Los ejecutivos se quedaron sin aliento. Ella no era una de ellos. Ella era una persona que el mundo de ellos había ignorado y marginado. No se habían atrevido a asumir el riesgo de vivir una semana en la calle, y ella había vivido así toda su vida. Su presencia era un testimonio de su propia ignorancia y de su fracaso. Marcus Thorne, el magnate de acero, se hizo a un lado y le dio a ella la cabecera de la mesa. La fortuna no era su objetivo, era su herramienta. Y ahora la fortuna de un imperio estaba en manos de una inmigrante ilegal que había demostrado que un corazón de oro era el mayor capital de todos. El juego había terminado, y la única ganadora había sido ella. El tiempo, en la gran ciudad a Manido se mide en la prisa, en la lentitud y la salida de trenes, en los días que se desvanecen en la noche. Pero para algunos, el tiempo se pasa con esperanza. Han pasado varios años desde aquella reunión épica en la oficina de Thorne. La torre de acero y cristal de Thorne Holdings seguía dominando el horizonte, pero su corazón no era de acero. Se había convertido en un centro de luz y oportunidad, un faro de esperanza. Y en el corazón de ese faro no había un magnate con traje, sino una mujer con un alma de oro. No caminaba por las calles con miedo en la mirada. Ahora camina con un propósito. Su taller en la Fundación Thorne no era ostentoso. Estaba lleno de mapas, documentos y fotografías de personas cuyas vidas habían sido transformadas. El dinero del imperio de Thorne se había convertido en una máquina de divisas. Ella, con su profundo conocimiento de las dificultades, había creado una red de apoyo para inmigrantes y quienes luchaban por sobrevivir. Había escuelas de idiomas gratuitas para quienes llegaban a la ciudad sin voz. Existía un programa de microcréditos para ayudar a la gente a emprender sus propios pequeños negocios. Para que nada tuviera que empezar con solo 10 centavos como ella, ahora. ¿Recuerda el primer dólar que ganaste con tu ingenio y la lección que aprendiste de tu madre? La dignidad no era un lujo, era un derecho. Esa era la misión de la fundación. Un día, una joven, con la misma mirada llena de miedo que ella había tenido en el pasado, entró en su taller. Él había viajado solo, cubierto de sudor. Tras horas de conversación le ofreció una oportunidad: estudiar, ayudarla a regularizar su situación. Al final de la conversación, el joven rompió a llorar. «No tengo palabras para agradecerte». Ella sonrió y dijo: «No gracias a mí, gracias a la mujer que me dio la fuerza para venir aquí, y al hombre que me devolvió la fe en la humanidad».
Y a la próxima persona que veas que necesitas ayuda, gracias, ese será tu agradecimiento. Se encontraba en el jardín de un nuevo centro comunitario, rodeada de niños que jugaban y adultos que hablaban de su futuro. Era el legado tangible de su historia. Un alcalde, de rostro tierno y mirada llena de paz, se acercó a ella. Era Marcus Thorne. No vestía ropa impecable, sino ropa cómoda y un aire de satisfacción que el dinero nunca le había dado. Ella, le dijo, vengo a darle mi informe. Mis ejecutivos dijeron que este año ayudamos a más de 1000 personas. ¿Qué diría? Mi fortuna no servía para nada hasta que la puso en manos de gente honesta. Ella sonrió. Señor Thorne, su fortuna siempre tiene un propósito. Solo necesita un corazón que la guíe. Marcus miró a su alrededor. Vio a la gente, la esperanza en sus ojos y la vida que les ayudé a crear. Un niño pequeño corrió hacia ella con un dibujo en la mano. «¡Mira, señorita ella!», exclamó el niño con alegría. Era el dibujo de una casa con una familia y un gran sol. Ella lo miró con amor. Su fortuna no era un montón de billetes, era un lienzo en blanco para que otros pintaran en sus propios sueños. La historia de ella, la inmigrante ilegal, que sorprendió a todos, terminó con una fortuna pero con una misión. No había ganado un juego, ella había cambiado las reglas del juego para siempre. Su legado fue el de una mujer que demostró que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. El desafío de Marcus Thorne, que comenzó como un engaño, se convirtió en una historia sobre la fe en la humanidad, el ingenio y la honestidad siempre superando la avaricia. Y en las calles de esa ciudad, bajo el resplandor de las luces, la esperanza era más fuerte que nunca. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te conmovió y disfrutaste de nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto nos ayuda a crecer y a seguir creando historias que llegan al corazón de nuestros espectadores.